Vale, pues nada, un nuevo episodio. Ahí de... Iba a decir Pokémon Extinction. Ojalá, ojalá. Pero quería Nexomon Extinction. Mm, ah, vale, ahí mejor. A lo mejor el audio está un poco fuerte. Vale, vale. Pues nada, lo dejamos aquí. Después de lo que atacara un puto dragón. Un dragón en sí. Y no, venimos a los fanatos y nos van a llevar a otro lado. A ver cómo se desarrolla la historia. De momento me ha gustado las mecánicas que tiene implementadas en el juego. La libertad me ha dado los primeros pasos. Tiene muchas cosillas. A ver si... ¡Ey! No hay nada para ti aquí arriba, Maru. Pero quizás algún día. Tal vez. Vaya. Todo... Vale. Lo que no sé si los objetos son... parecen únicos, ¿no? Sí, vale, serán únicos. Vaya. ¡Dios! ¡Vuelve aquí! ¡Pequeño! ¿Entraré bien? Sí, sé cómo llegar a la ciudad. Esa no es la cuestión, Gross. Hay un Tyrant cerca. Ni siquiera sé lo que es un Tyrant. No tengo miedo de eso, en cualquier caso. No que yo me muero. Entonces, a lo mejor te me una hostia aquí descalentada. ¡Vuelve aquí! ¡No, no! Y ahí, a lo que conmigo. Vale, y de equipo tenemos equipo, a ver. Aquedono, hipoeléctrico, maloliente, de tipo normal, arónico, de tipo planta, mordisquito de tipo agua y panteáculos de tipo viento. Hola Jota, ¿qué tal estamos? Ah, a ver si... A lo mejor no vale. Ahí, vamos aquí cuando han hecho Mon Extinction. A ver qué tal es. De momento me está gustando un montón el juego. Tiene un montón de mecánicas. Ella le gustaría... Dicen que es una obra de Pokémon, pero... no, después tengo intención de hacer... No hay que jugar al Pokémon, no, pero hacer un IRL. No sé. O está jugando, meterme en un servidor de Minecraft. La verdad que no sé, después no sé qué voy a hacer exactamente. O sea, no... De momento he pensado en esto en plan una hora y ya después ya vería. Pero no lo he pensado, no, no he pensado qué voy a hacer después. Si tuviera amigos me metería en servidores, viejo. Pero como no tengo... Vale, veamos. ¿Quieren pelea? ¿Quieren pelea? Pues vamos. ¿Qué? Entrar camino a la ciudad mortal. Es un lugar popular, desde luego. Muchos domadores van en busca de nechomones, fantasmas y psíquicos, sí. ¡Ey! ¿Queréis ver los míos? Son geniales. Joder, no quiero verlos. No quiero verte.
Oh, ya, fantasma. Vale, no me he curado. Voy a cambiar por el miedo de acertado bien. Vale, ya que le ha quitado el de acertado. Hostia, ya me ha dado, ¿no? La peli tengo intención de hacerla fin de semana, en plan, después de cenar. Por ejemplo, el viernes por la noche, yo creo que es mejor. Yo creo que es buena. Y ahora por la tarde, como no pega una peli. Bueno, ahora por la tarde, aquí en España, no sé de dónde eres tú. La verdad que no he, no he pensado muy bien cuándo sería. Pero yo diría por la tarde, el viernes. El sábado no. También podría. Joder, me ha reventado. Ni, ni. Vaya. Vale. Desmotivado. No eres motive, chaval. No. Vale, ha desmotivado, vale. Vale, me ha reventado un poquito, pero vale. Maloliente. No, a ver, tengo de abajo de semana. Por ejemplo, hoy ha sido fiesta. Pero mi horario quería de. Ojo, me cambiará. De abajo de 8 a 2 y de 4 y media de 4 y media. De 8 a 4 y media. De 8 a 4 y media. Por eso el horario que tengo es un horario demasiado un poco flexible. ¿Sabes? Por eso, claro, bueno, trabajo de programador. Aquí, ya que me hago famoso, pues, hombre, pues podría no, trabajar. Pero, de momento, oh, sabía, eran fuertes. Si le gustan los de fantasmas psíquicos, definitivamente quiere seguir este ámbito. Ten cuidado. Vale, ojo. Lo tendré. Voy a seguir un poco la historia. En 2 horas. Sí, en 2 horas que estoy en el ring todavía. Vale, pues entonces sea leve la clase. Vale. Vale. Oh, la pelea. A ver, inventario, base de datos, nada. Ah, mira. Vale, no es como el Pokémon que necesitas capturarlo. Ya te aparece como. Ah, joder, porque acá está muy guay.
Eso está muy, muy guay. Vale, le gusta, vale. Vale, vale. Mola. Venga, mola. Pues mola mucho. La verdad que está bastante currado el juego, eh. Vaya. Vale. ¡Wow, wow! ¡Ey, ey, mano! ¿Te acuerdas de mí? Sí. Quedo en la revancha. Voy a recuperar mi dinero. ¡Ja! Va a ser que no, nena. Va a ser que no. ¡Eh! Vale. Bien, ha fallado. Está muy guay hecho de... Probado. ¿Qué hace la probación? Nada, no. Vale. Consume picadura venenosa. Vale, o envenena. Vale, causa daño elemental de planta y tiene... Vale. Marciquitos. Una vez no puede ser. Sí, vale, no me cuentes su vida, que llora. Ok, sí. A ver, esto es lo que debería... Vale, es que lo puedes llamar Pokémon sin querer. Que no con Pokémon. Es como la leche. Esos Nexomon era de tipo fuego. Me puede venir bien. Una de tipo fuego. Vale. Vale, joder, no me sale el que quiero ahora. Ahora, joder. Vale. Uf. Vale. Objetos. Entre oro. Vale, guardián de comando. Vale, no me, este es mejor guardarle para... Joder. Encima con la animación, Olega. Vale. Vale. Apodo. Corpio. Voy a curarme. A ver.
En niveles tengo 6, desde que subirle el nivel sí o sí, el más nivel tengo hecho este. Apenas voy a curarme por si acaso. Ah, mira, joder, podría haber roto eso y me curaba y no tenía que haber dado la vuelta. Hola. ¿Para dónde hay que ir? Diario. Comienza la leyenda. No, vale, no canta. Hecho de este modo. Sigue el camino hacia el este del orfanato para llegar a la ciudad capital. Joder. Ah, vale. He venido desde la anterior, pero dando un comando específico. Pero no he tenido suerte. Y Olega, que me ayuda, de hecho, estaría feliz de pagar con unos cuantos grados. Entonces, no me acuerdo. No. Rechazar muy fuertemente. 94, 95, 96, este es el mejor lugar del mundo para jugar. Sí, bueno, a ver, cada uno tiene su vicio para suicidarse. Oye, de acuerdo, no vamos a entender la parte de extinción en el título del juego. Sí, eso no. ¿Vale? Menos mal, aquí están, bueno. Estoy muy impaciente que amigos que han seguido adelante. La capital está hacia el norte. Los gremios están en el corazón de la ciudad. Por favor, no desvíen de nuestro destino, porque no realmente subestimáis los problemas de nuestro mundo. Este camino lleva a las tierras exteriores. De Ramones locos, bandidos y tyrants causan y causan por allí. Deberías mantenerte a salvo, chico. Piapadum y estarás bien. Bueno, mira, me acaba de decirnos literalmente no vayamos por ahí. Pero seguro, podría ir mal, que hagámoslo. Joder, es grande el sitio, Las tierras exteriores. Me encanta la libertad que da el juego, tío. Me encanta la libertad. Elizabeth, te han dicho que vayas para allá, pero oye, tú mismo. Me encanta la libertad que da el juego. Poción. A lo mejor algo. 50 monedas, bien. Una misión. Este pavo me va. Joder, vale. Es claro que me hace ver un semáforo. ¿De qué? El último esperaría de ver en este mundo. ¿Vale? A ver, yo voy a mirar un poco qué hay abajo.
Ya, vale. Nene. Vaya. Ay, ¿por qué? Te pego y pinta para tipo agua, seguro, vamos. Vale. Vale. El pentágono para el tipo volador. Ay, mierda. ¡Mierda! Ok. Encima dan la posibilidad de saltarte los combates, es muy bien logrado el juego, da una libertad. Tumbas de quito desde que ya nivel Omede. Vale, la obtenida, vale. Copia la composición recibida por los miembros del equipo sin tener empleado, vale. Bueno, de momento es un equipo equilibrado. Tipo eléctrico, normal, planta, agua, fuego y volador. De momento. Pues la verdad que me encanta el juego, la libertad que me da. Diciendo, ven, ir por ahí, pero oye, puedes explorar. Ay, mierda. Bueno, mierda. Le voy a partir la ala, pero bueno. Ajá, ajá. Tú, ¿a dónde crees que vas, colega? Este es mi lugar especial para capturar y ordenar de Chomones. No hay lugar para tú y yo. Para ti y para mí, ¿verdad? ¿No? Así que voy a buscar el tuyo. Joder. El borde de la gente, ¿no? Ha fallado. Vale, no tengan peches. No sé bien una buena decisión o no, Vale, en teoría. Pero no le quitan. Oh, ya, es nivel 9. Espérate, tenemos un problema. Houston. Vale, llama. Efectivo. Vale, entonces. Joder. Vale, ganó uno a nivel 9, bien. ¡Ah! Ok, dejaré en mi lugar especial durante un tiempo limitado. No le hagan a nadie, ¿de acuerdo? Eres tontísimo. La ciudad inexpugnable de Perú está por aquí. Cientos de domadores como nosotros mantienen el lugar de funcionamiento. No hay nada a informar aún. Oh, un novato. Mejor de prisa, chico. Los Titans siempre están al ascenso. Vale, claramente hay un sistema de shocks. Vale. Así que este parón es mucho mayor de lo que pensaba. ¡Wow! ¡Cuántos tomadores! ¡Este lugar es lo más! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow!
No abren tanto la boca y os ponen las pollas. Capital de Padum. Bienvenidos a Padum, el último bastión del reino humano. En medio del caos, la violencia y el declive se extendió por el mundo. Padum se mantiene firme y orgullosa pese a todos los pronósticos. Cuando seáis miembros del gremio, todos vuestros esfuerzos y habilidades se orientarán a proteger esta paz. Mirad a vuestro alrededor. Esto es por lo que usaréis de ahora en adelante. Joder. Es que es un sello de degeneración. Los tomadores como vosotros pueden donar su equipo de forma gratuita. También hay un servicio de almacén donde podéis depositar o retirar de chamones. Tenemos una tienda general por aquí. Podéis comprar varios objetos para ayudaros en vuestras aventuras. Sus productos y precios pueden variar con el tiempo. Así que comprarlo o probarlo con frecuencia, ¿vale? También venden desodorantes para capturar chamones salvajes. Hay muchos tipos de desodorantes, pero podéis aprender sobre eso por vuestra cuenta. ¿Está bien? Yo que me viene. Hacia el este tenemos el hangar de aeronaves. Muchos tomadores lo usan para llegar a las islas Drake, el supuesto lugar de nacimiento de los dragones. Sentíos libres para visitarlo alguna vez. Es realmente fascinante. Los ciudadanos de Padum son especialmente amables con los miembros del gremio. Si tenéis tiempo suficiente, hacerles una visita. Los ciudadanos con frecuencia tienen trabajos especiales para domadores como vosotros. Joder. Hacia el oeste tenemos el distrito de investigación. Los científicos han pasado su vida desarrollando el pleno potencial de los chamones para que podamos sobrevivir. Quizás seáis novatos, pero merece la pena pasarse por aquí algún día. Y finalmente, hacia el norte, en el corazón de la capital, está el gremio. Hay tanto que ver, tanto que hacer. Tenemos que ir a las islas Drake. Podríamos capturar los propios dragones. Yo no he ido a ver más de dragones. ¿Sabía que podemos utilizar núcleos para mejorar los hegemones en el río de investigación? Eres tan empollón. Es un tío. Ah, vale. El del pelo rosa es un tío. Vale, pues oye, yo respeto todo, pero coño, yo pegaba a las pavas. Un paso cada vez, niños, a acompañarme al gremio. Recibiréis buenas insignias de bronce, así como los primeros trabajos como domadores. ¿Vale? Nada lo que impide dar una vuelta por la ciudad. Pero no creo que podemos hacer mucho sin una insignia de gremio de domadores. Deberíamos ir al norte tan pronto como podamos. No me da la gana. ¿Vale? Momento, niño, es ilegal la canzanear aquí. ¿Has visto a la gente de este lugar? Todo que ando canzaneando. No podemos evitarlo. Es muy caro dibujarlo caminando. A ver. El metamor está bien en plan pincelada, que en plan tal, pero tenga un poco de situación, tío. Pero bueno. Vente, tengo trabajo que hacer. Estoy planificando un viaje a la Teria. Está cruzando el desierto. Pero merecerá la pena. Ahí es donde puedo darse alguna de las mejores gemas. ¿Qué
¿Quién tiene sino que eres tú? Que atiende en mi casa. Chal. Ah, vale. Hola. Bueno, ¿por qué? Porque en la casa de la gente. Entonces, está mal. No como nadie, vale. Por supuesto, no confiarán en lo que hacemos. Tal vez que hubiéramos una insignia de plata, o mejor, los ciudadanos estarían más cómodos con la presencia. Es lo mejor de hacer. Vale, he hablado antes, vale, perdona. Vale. Wow, ¿quién se compone eres? ¿Una mano del gremio? Sí, claro, nunca he oído hablar de ti. Ya de mi aso, casa clarito. Venga, mano. No mucha gente ha dispuesto a hablar con miembros del gremio de baja tofa. Tofa como nosotros. Y trabajando para el gremio tal vez os llega con un acceso y tal vez a la gente ya no les molestaremos. Y no forzar la situación. No te un ¿verdad? Es difícil de creer que haya lugares habitables ahí fuera. Entonces realmente un mundo yermo, pues lo he oído. Eso puede ser acercado. No, por favor, no me hagas caso. Solo es revisando el mantenimiento de los muros. El caso de los Teiras nos han daño. No queremos esto que convierta en ataque de Teir. Por favor, las referencias. Por favor. Ay, sí, ataque de los titanes. Mira, antes me hiere. Y contables joyas que están esperando 6 semanas. Y contables tesoros para gente cubiertos. Un pico secuencial, ¿vale? El mundo no es tan malo como dice la gente. ¿Han estado alguna vez en Palmaya? Es un paraíso pacífico. Si siguen yendo hacia el oeste, de los orfanatos, habrá que dando un ferry hacia Palmaya, ya lo he visto. Por el amor de un tag, que hace un desconocido aquí. Que alguien me ayude, vete ya, déjame en paz. Estoy forzando todo mucho. Vale, ya no hay más mensajes. Ayuda a puede colaborar por ahí, llamada por el creador de experiencia. Puede mejorar la experiencia al recibir en pantalla. Un solo potenciador es muy débil, sin embargo, así en los tomadores de ataque hay que reunir mucho para hacer mejores. Para que yo también en uno, lo puedo cambiar por algo que quieres. Hmm, yo tengo muy buena domadora, un buen domador, pero ahora me he retirado, ya no necesito nada de esto. Puedo, joder, sí, y el punto capitalismo. Puede aceptarlo, por poner domador, vale. Vale. Un domador tan valiente de tan joven. Ten cuidado de fuera, para un puede ser maravillosa, pero la ciudad se alza en medio del mundo y muere. Épico. Vale, la rampa guay, mola. Me reduce, Joder, bien. Mira, es bien, me podría haber... Bueno, no he capturado en la primera. Y me encanta la libertad que da el juego, tío. Vale, pues...
Comerciar con los tomadores a mí no es bastante importante. Te sorprenderías de las buenas ofertas por ahí. He oído distintas ciudades que vendedores hacían precios distintos. A veces hasta puede depender de insignia, ¿vale? Y allá un sistema de economía mola. Mola porque le da bastante más inmersión al juego. Ay, vale. Es un negocio vivir tan cerca de la plaza. Está llena de pollones. Sus máquinas ruidosas funcionan día y noche. ¿Qué pasa con ellos? Pues no sé, a mí que me cuenta, señor. Yo que le he venido a hablar de mi libro. Dios mío. Es enorme. Eh, Voy a ver qué hace esto. Inventario. Vale. Momento control, la pasión del porcentaje más propensa a capturar los componentes de tipo de viento, vale. Es acumulativo. Vale, vale, entiendo. Vale. Poción. La verdad que dan bastantes pociones de más. De momento, bueno, me han matado varias veces. Es que no... ¡Oh! No tiene una tarjeta de acceso, ¿no? Solo el personal autorizado puede dar en el bosque. ¿Dónde puede ser una tarjeta de acceso? Perdona, pero con los científicos tienen el privilegio. Luego los tomadores de gremio tienen prohibida la visita. Me temo que no podrá quedar en la investigación de té completa, vale. Me parece bien, caballero. Tú, que elementales tienen propiedades fantásticas para la investigación. Todos los científicos las necesitan. Eres un aventurero, ¿verdad? Bueno, yo soy un patrón generoso. Hagamos un buen negocio. La lista de reglas de texto es bastante larga, pero tu compensación también lo será. Fíjate. Pides demasiado, colega, What? La maldición de Hilda es una plaga terrible, transforma a la gente en espíritu. Los científicos de Perú han estado trabajando día y noche, vale. Vale. Voy a hacerme del gremio cuando sea mayor. Cazaré taigas, capturaré dragones, rentaré a unos tomadores que os seguiré su dinero. Joder. Ahora de mudarme al parón de la Teria. Durante mucho tiempo pensaba en la Teria del sitio más seguro del mundo. Pero mira, pero es preciosa. Hombre, pues sí, es una bonita ciudad. Me imagino que sea la zona más grande del juego. Que es la capital. De vida como está el mundo. Tú, oye, mico. What the fuck? Se dice que mejora la oportunidad de chamones muy peculiares. Los grandes mayoros tienen las mejores ventajas. Es verdad, claro. Una de ellas es una aeronave personal. ¿Pero para qué? Que ya tenemos la Customs.
Si ven tengo un domador aquí, pueden volver después, pueden crearlo otra vez. Seguramente será más fuerte la primera vez. Aquí, prepárate. Aquí, joder. La verdad que el mapa es enorme, La verdad es gráficamente a mí me encanta. Vale, bien. Vale, voy a seguir con la historia, porque no me lío y me lío. Hola, joven domador. Esta es la primera vez que vienes usando poderosas lámparas del sol del Himalaya. Los servicios de enchanación gratuito. Puedes restaurar a tu Pokémon. Joder. A tu Deshamones en un momento. ¿Por qué no intentas sanar a tu mascota naranja? Oh, vamos. Venga ese ordenador de ahí. En la consola de almacenamiento, úsala a depositar y retirar tus Deshamones. Ten un buen día, cuídate, varón. Vale. Hola, Candy. Hola, Daniela. ¿Qué tal vamos? Me han pillado probando, jugando en Chamón, Extinction. Un buen juego, la verdad. Vale, ok, no. Voy a seguir la historia porque me lío y me lío. Bien, aquí estamos. A ver. A ver, ¿qué hacemos? Que voy a jugar un ratillo, me queda media hora de este juego más o menos. Y después, no sé. Eh, luego, a ver, si probar el Minecraft. Bueno, probar. O hacer un IRL de relax, de chile. No estoy muy ahora seguro qué hacer. El gremio de domadores. Bueno, ya le gustaría a Pokémon copiar cosas así. ¡Wow! ¿Eres un novato? Debes tener cuidado en las tierras exteriores. Por favor, usa estas monedas y consigue algunos suministros. Hombre, gracias, majo. Novato! Acércate a la tumba helada cuando te vuelvas más fuerte. La situación allí es terrible. Joder. Oh, eres un nuevo recluta, ¿verdad? Aquí tienes un consejo. No tengas miedo de explorar las regiones para orar los comunes de cada elemento. De modo estarán preparados para cualquier cosa. Y encima, la premisa de este juego es guay. Que ha hecho un mundo en donde han aparecido unas criaturas que tenían su propio imperio, tuvieron una guerra, ¿sabes? O sea, no un mundo feliz. Aquí ha habido problemas. Hay mucha gente por aquí. De una forma no tendríamos ninguna oportunidad de luchar o no, Titan. Ni siquiera sé lo que es un Titan. Vamos a tener la resistencia en marcha. Oh, perdón. Oh, soy Bojoro, los chicos de los que me habló Emily. Bienvenidos al gremio, soy la administradora regional. Veamos. Cualquiera o un compañero de este mundo está habilitado para convertirse en un domador de bronce. Lo que estándares son bastante bajos, supongo. Siempre eran así.
Entonces tomas el insignia y llevarla a un orgullo. Enhorabuena. ¡Ah! ¡Yujú! Mm, Bueno, ¿qué estás haciendo? La gente no me está mirando. Vuelve, vamos, por favor. Hombre, mira, ha quedado una habitación un poco ridícula. No vamos a mentir. Ok, no lo han hecho nunca más. Bueno, en cualquier caso, como normadores del gremio, deberé asignaros una tarea adecuada para cada uno de vosotros. ¿Vamos a trabajar juntos? Algunas misiones difíciles requieren de un equipo, pero a los tomadores de bronce se les dan trabajos más simples. Trabajar duro y quizá contengan insignias mayores como las de plata y oro. Por ahora simplemente venid conmigo cuando estéis listos para la primera tarea. ¿Vale? ¿Ah? Tutorial. Los personajes de Yakuza a veces tienen algo importante, joder. Normalmente cada una aventura, asegúrate de hablar con esos personajes a la vez y habla con las mierdas. Joder, es como lo dice después de 40 misiones casi. Ay, qué rico. Hola, Manu. ¿Estás listo para tu primera tarea como domador de bronce? Amelie está impaciente por mostrarte cómo funciona todo. Sí, venga, dime, cuéntame. Por favor, ven a la sala de reuniones. Tu clienta te está esperando. ¿Vale? Joder. ¡Ey! ¿Quién con un memo? A ver. A lo mejor impacto la boca. Así de claro. Estos memos. Quiero decir, estos tomadores son varios cocos. Y se quedan de tu trabajo. Sí. Habla en serio. Acabo de ver cómo recibían sus insignias hace 5 minutos. En que tienes razón. El lago entero está congelado. Hay un montón de Necomones rabiosos ahora. ¿No me veis? Alguien a quien acaban de tratar. Tengo una tarea insignificante. Debe confiar en mano, por favor. Chis. Ok, de acuerdo. Me llevaré un momento hoy. Ay, ay, me está saliendo la boca. Ahora me cae la voz. Ok, de acuerdo. Me llevaré a tu domador de aprendiz. Pero no digas en donde avisé cuando ambos nos queremos a la mano bajo ese lago. ¡Ey, novatos! El cual era conmigo por fuera de la ciudad. ¡Vamos! ¡Chop, chop! Muy tonto, ¿no? Reúnete o Fidel. ¿Quieres Fidel? ¿Por qué no llaman a Juan? A Chocoan. Echamos cosas con una minera de Chomita. El lago donde trabajan normalmente. Ah, vale, el lago donde trabaja normalmente. Joder. El lago donde trabaja normalmente se han congelado de forma inesperada y se han visto desomones hostiles cerca, por una razón u otra. Solamente tiene que contarla la gente de su trabajo. Bueno, eso es todo lo que hay que hacer. Suena bastante simple. Que tal vez creo que tenemos algunos de buenos desomones por el lago. Sí, en el espíritu. Mal para la primera tarea, ¿verdad? Puedo llevarte fuera de la ciudad ahora, o puedes explorar para un poco más si quieres. Muy bien. Que cuando usar la salida Chunks. Vale. Guay. Disculpa, tomador. Tiene un momento. El gremio tiene domadores destinados por todo el mundo. Pero los Tairas se están agotando los suministros más rápido de lo que podemos responder. ¿Puedo pedirte tu ayuda para enviar algunos objetos que nos amaran? Claro. Fantástico, por favor, llévate entonces, ¿vale? Estos suministros deben ser enviados con pequeños puestos en las tierras exteriores, al este de la ciudad. No podéis perderos, ¿vale?
antes de encargamos. Quizás deberíamos visitar la encarnación de la tienda. ¿Puedo comprar alguna lámpara? Vale, que pueden. El equipo le tengo full. Vale. Perdón. Bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno es ver nuevas caras en mi tienda. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un tomador tomato y... Oh, uno de estos. Está de fuera, mano. Vale. Ah, vale, hemos hecho un gato, vale, el perro, vale, ah. Bienvenido, bienvenido a mi tienda. Tenemos toda suerte de objetos. Pociones, antídotos, desafortunadamente algunas de las mejores mercancías solo están disponibles para los valores de mayor ranking. Pero no te preocupes, siempre hay algo útil para ti. Ven y revisa las mercancías. No seas tímido. Vale, ¿qué? Venga, aquí un poco raro, Leo. Vale, vale. Antídoto, no de toda la vida. Antiquemar, te podemos dar anticongelante, antiderretir. Ah, es 1900 de Monique. Ah, vale, de momento. De aquí era que no me acuerdo. Hola, Madu. Llega una. Van a ver, hola, te pagaré un precio decente. Hombre, decente, decente, no es decente, no es que. Oh, ey, mi, genial, ¿verdad? Bueno, ahí hay un chocolate, vale, que. Vale, de momento siento. Vale. Lo mato, ¿por qué has dado tanto? El teclito, que por teléfono, tiene que algún objeto. Caramba, me siento como que yo fue con tanto aquí, un damador de bronce. Aquí, pues ya veremos. Sí, venga, enséñame a mi nota, pesado. Por ahí. Vamos, mírame. Vale, que. ¿Sabes? No te me ha quedado tarde para implantarse la acera. Voy a joder a misión. Ey, perdón, no, ¿qué pasa? Verá, una niña de la capital de Perú ha conseguido de alguna forma aparse de las murallas de la ciudad. ¿Y por qué una niña quiere escaparse de la ciudad? Ya no está perdida. ¡Wow! Es preocupante.
Sí, hecho. Debería entrar en algún lugar ya que se entere. Estamos pidiendo a todos los aventureros que vayan atentos y quieran poder darnos más información, pero esto lo entendemos. De acuerdo, entonces luego viajamos. Han puesto hay una recompensa para el hermano. Claro, pero que duda que a una niña es competente. Vamos, bueno, antes de ir a la IT. Joder. Vale. Joder. Le doy por culo al tonto ese. Nada, venga. Uy, ya llevo una hora. Joder, qué guapo. Vaya. En el momento... Vale. Oh, pues empezamos bien. Aquí para el villano, ¿eh? No te muevas. ¿Eh? Sin preguntas. Solo danos la de chomita. Le veo ganar un poco más perdedores. Ja, 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 ja. ¿Te refieres que hagamos algo así? No me hacer ahora. Yo me hago otro para vivir. Vale, ya, no, vale. Me voy al lago. ¿Estáis bien? Oh. ¡Ah! Te tenemos. Ahora la amenaza principal se ha ido. Vosotros nos daréis todo vuestro dinero. O lo que en plan, sí, sí, perfecto. Uf, uf. Bien. Fuego. ¿Vale? Bien. Uf. Aquí, aquí, no, ahí, pum. Venga, fuera. Bueno. Bien. Uf. Patea uno me da a mí y va a morir. Uf. Vale. Oh, no, no, no. Mierda.
Como me hago un antiaéreo me va a reventar, ¿verdad? Vale. Vale. Vale, al Shadow no puede atacar. Vale, bien, perfecto. Bueno, como ahí. Vale, nivel 6, bien. Asalto de hielo, Causa daño elemental de agua y tiene un 10% de probabilidad de infligir el estado de confusión a un objetivo. Me gusta, me gusta. Bueno. Oh. What? ¿Hola? What? ¿A dónde han ido? Deberíamos decirle eso a Emily cuando terminemos de ayudar. Sí. Ahí es donde debe estar el lago congelado. Vamos. Vale. Vale. El lago. Vale, quizás debería volver a curarme. Algo me dice que... Vale. Que encima no hay... La piedra morada esa... Ah. No, no, no. Ahí. Ah, vale, me cura entero. Vale, bien, guay, guay, joder. De lujo. A ver. Mira, este de hecho... No hay razón para este lugar esté ojalado. Así que lo tenemos contacto de... No me entenderé más seguro. A ver, ¿es tío o qué eres? Joder, tío. Con un tomador de bronce, pero como sea. Ahora, ¿ves ese tipo de ahí? Esto es un mercader ambulante, los pedantes... Vale, aquí. Suele ser más caro en la tienda, pero al mismo tiempo ofrece cosas normalmente no disponibles. Vale, ok. Habla con ellos, que ya puedan. ¿Por qué esto? Porque estás programado para hacer esto, chaval. O chavala. No que ni lo que eres. Pidel, se llama Pidel, la novia de Chocón, así, eres chica. En cualquier caso, él da cuando esté listo. Tengo que ponerme a trabajar. Joder. Oh, vale, hola, vale. Me llamo Gacha y yo que... Vale. Vale. Vale, déjame ver. Joder. 130. ¿Dónde vas, hippie holgado? Tengo un hippie holgado. ¿Dónde vas? ¡Wow! ¡Mira este lugar! Sí, sí, debemos es más profundo de lo de la cueva. Así que no te prisa. Tened cuidado y protegerme de cualquier Nechomón. Lo último que necesito es quedarme atrapada aquí con un domador de bronce y jugando radio. Joder, es bronce, ¿no?
Ya empezamos los puzzles de este tipo. No me gusta. Joder, yo a ver si ya gano. Bueno, ya va a subir. Ya. Vaya. Vale. Aporrear. Causa daño físico y tiene un 20% de posibilidades de infligir el estado de desmotivación desde el objetivo, vale. Vaya. Un elefante de hielo. Eh, eh. Vale. Vale. No. No hay muchas más posibilidades, ¿no? No, no veo. Vale, pues media hora más. Era justo, yo. No sé ni cómo lo he hecho. Voy a vomitar. ¿Por qué solo podemos movernos igual en las direcciones? ¡Ay, el metamor! He contado guay una o dos veces. Pero no fue, no siempre. Vaya. Hecho, ya está. Bueno, tengo que admitir que las cosas han sido bastante después de todo. ¿Sabes qué, bueno? No están más. He hablado de más pronto. Otro día los dos. ¿Eh? ¡Pidal, Pidal! ¡Oh, Dios, que ya me lo hice enterar de esto! No, no paga nada. Joder, a ver. Tienes razón, pero no puedo llegar tan abrón diciendo eso. No, no deberíamos quedar en pánico aún. Si juntamos bien la victoria, aún podemos enviar los nombres y aumentar nuevas vidas lejos de la ciudad. Joder, cuenta bien. Ya sabemos lo que haremos. Espera, ya tengo que ir. No, no estaba preparado para esto. Mmm, entiendo a Jorobado. ¿Sabes qué? Hemos al menos de orarla.
Tengo una cuerda que podemos usar para allá abajo. Supongo que también que la brújula moral ahí. Cabrón, pero que tú has querido oír. El brújula moral me está contando el pavo este. Ah, vale, entonces luz de luz. De luz de... Vale. Joder, habrá huido porque, vamos... El equipo me lo tengo medio full de vida. Mejor inventario. Vaya. Vaya. Joder, es guapo, es chulo. Y encima vayan a morir. Vale. Joder. Hola. Me hago daño. Y eso no me gusta. Tampoco que me hagan daño. Vale, pues termino este evento. Vale. Vale. Oh no. Me pide él. ¿Quién le ha hecho esto? Tengo un mal presentimiento, mano. Deberíamos marcharnos y pedir ayuda. Oh, no me vaya a ninguna parte. Esta máquina es muy solitaria. Queda el polvo más gatito. Bueno, tengo una chica, no hay nada que temer. Eres muy poaza, ¿no? Joder. Vaya, vaya, vaya. Me han tocado la lotería. Una, dos, tres. Pobre Helma. Justo a la que necesitaba. Con tantos genes que el gremio que lo pensará dos veces antes de venir a por mí y a por Nivalis. Nivalis, es un Tyrant, mano. Así es, ja. Mi Nivalis es invencible. Tyrant de hielo. Los tomadores del gremio nos han estado persiguiendo sin descanso, pero ahora tengo ventaja gracias a ti. No, no podemos vencer a los Tyrant, mano. Tenemos que salir, vamos. ¿Cómo es salir? ¿Qué dejo de huir? No, me hago la leche. Jojo, ¿acaso soy de verdad? Acabas de intentar de huir. ¿Y qué hace la mía a perros? Y acatáis llamar tomadores del gremio, ¿qué heriste? Vaya. No, 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 que le voy a dar una paliza. Señorita, tenga usted de buen saber que le voy a dar una paliza. Con todos mis respetos, ¿eh? Vengo aquí. ¿Eh? Entonces, el fin. A ver. Me da igual al nivel, pues a nivel en el 2000.
Vale, el legendario. Y para el legendario no le puedo envenenar. Justicia que he hecho. Me revienta pantaulos. ¡Ajá! Vaya reventada me acaba de hacer. Vale, voy a hacer turno limpio. A ver, a lo mejor. Falla, bien, bien, falla, falla. Bueno, a ver. Vale. A ver, yo me imagino. Ella perder sí o sí, pero joder. Vale, turno limpio. Bien. Parece que... Buah. Bien, 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 bien. Vamos, Cadodo. Tú puedes. Toma ya. Vamos, Cadodo. Confiamos en ti. Que la ama... Vale. ¿Por cuánto? Vale. Me lo cargo. Vale, vale. Normal. ¡Ja, ja! Buah, yo voy a nivel 12 de golpe. ¡Yes! Ya había esto ocurriría. Y vale, chicos, Showtime, podéis la lucha. Debemos recuperarnos antes de que sea demasiado tarde. Así, ahí es donde tengo estado escondiendo el altar. Vaya. Avanzando con una cueva a ver una oscura y fría, ¿eh? Una tumba más que adecuada para terminar con tu triste historia. Bunny, dame un análisis de batalla. Sí, señor, enseguida. Calculando las estadísticas de animales, tomando en consideración las variables ambientales y llevando el 2, conclusión, planteará su rasero, señor. Entonces, ¿qué hagamos eso? Lo que le ha ganado. ¡Guau! ¿Cómo sigue dándome? Bueno, ojalá un lago entero. Oh, sí, está que ha hecho. No eres muy lista, ¿eh?
Oh, ¿qué acaba de ocurrir? ¿Quién eres tú? De mí, por favor. Oh, ¿qué cosa? Bien, sigamos. Aquí es donde tú y tu Taylan os habéis escondido desde el último encuentro. Acabaremos esto aquí y ahora. Adelanta. El gremio quiere hablar contigo. Ni vales. Vamos a oír. Vamos. Vaya. Señor, señor. Se están escapando. Va, no pasa nada, puñe. Deja que vayan. Mmm. Esta una gente. What? Bueno, sí, eres uno de los nuevos tomadores del gremio. Enviar a un tomador de bronce a este lugar, aquí donde afortunado descuido por parte de Amelie. La cabía, te lo dije. Han hecho buen trabajo, no obstante. Hay mucho de lo que hablar, pero deja primero estar en este lugar. Sí, sí, pero me lo he cargado yo, ¿sabes? Quería yo que no he hecho cosas. Y vale que la gente llama un Titan. Titan. Los Titans son una especie de Nexomon muy peculiar. Debes evitarlos a ellos y ajustamos, pase lo que pase. Tuviste suerte de animales en tu vieja está debilitada. Y porque lo dejáis. Es Wax es uno de los grandes maestros tomadores de la creación. Igual heroína. Estábamos cazando a Atlanta y a un espanto Titan. Lamento el pasar por esto, varón. Por favor, que agregue al gremio y cuéntale todo a mí. Oh, puede tenerlo claro y lo contaré todo. Hay algo útil y llena de arte. Normalmente con privilegio para los tomadores de plata, pero te lo han ganado. Es lo que se llama Washington. El gremio ha oído monolitos vuelto por todo el mundo para desplegar rápidamente a los valores avanzados. Te obtengo permiso para usarlo, vale. Sin embargo, no puedes usar. Vale, sí. Vale, vale, vale. Te veré más adelante. Trata de no pensar en lo que traigan, no con problemas tuyos, lo que sean tomadores de bronce, vale. Cuando vuelvan al gremio, habrá completado la aventura de creatividad tu recompensa. Joder. Hmm. He oído en los Titans están luchando de sí o algo. ¿Tienen una guerra de ellos o algo así? ¿Y por qué están luchando? Eso me supera. ¿Por qué tengo que enseñarte esta cosa? Porque no deberíais volver al gremio con esta hoja del Wack. Antes más fuerte y puedes darte de nuevo. Por favor, no lo hagas. Vale. Joder. Me da vuelta, ¿no? Para... y por... Me los revive todo. Bueno, de hecho, me los revive por... Vale, ahora, claramente... me imagino un poco sobre leveleado. Vale, habrá... Entra a ponerlo con todo con nivel 10. Vale. No es más.
la joya de la humanidad, ¿sabías? Pero sus ciudadanos no saben apreciarla, miran toda la basura estira por ahí. Es intemperado, unamos fuerzas para limpiar las calles. Es una causa noble. Venga de acuerdo. Maravilloso, el futuro brillante para en tantos manos. Pero el que dice cada cliente de la ciudad buscando más. Joder, joder, vale. Vale. ¿Y tú quién eres? Oh, Dios, eres un domador, ¿en serio? Tío, mira esto. Por favor, no lo ve, no es que resulta evidente. Y pone en el chomón, es aburrido y sin talento, chico. No tengo ojo para el talento, varo. A que ya he dicho mi nombre. Yo ahora mismo no veo nada más que una payasa. Pues luego, pero no temas, los tomadores competentes sabemos cómo enseñarles habilidades con los Necomones. Aquí, déjame enseñar un Necomones por ti, por un precio, claro. Vale, cómo funciona. Los Necomones aprenden nuevas habilidades de forma natural a medida que crecen, pero solo pueden enseñarles a cierto punto, ¿entiendes? Que por un pequeño precio puedo ayudarles a crear habilidades antiguas y pueden resultarte útiles. Elegante, ¿verdad? Vale, pues ahora mismo en un principio no me hace falta. Vale, pues termino la misión y... Ah, vale, en la misma zona, vale. Entonces la basura, la cantidad, vale. Un poco ahí, un poco de... Supongo... Joder. A ver, le puedo hacer ya la misión ya que ya... Joder. Porque ya de basura la... Vale, me imagino en por zona de la ciudad va a ser... Joder. Me pica la nariz. Aquí no hay nada, claro. Es raro. ¿Y ahora es? Joder. Vale, a ver. Pero bueno, ya hay un contenedor. Joder, la gente cerda,
¿Eso qué es? Guay. Ah, vale, joder. Vale. Vale, vale. Vale. Inventario. Me quedan dos. Está en la parte del gremio. No, tiene pinta. Pues a ver. No. Vale, pues lo hago. Vale. Bien hecho, mano. Yo esperaba menos de ti. Entonces, os pencho por haber protegido con esto a tu cliente, joder. Vale. No es mucho, pero conseguirá otra mujer más interesante a medida haya aventuras. Podemos hablar sobre, ya sabes, la 8 tanto de Omegnox. De acuerdo, puedo entrar a una lección sobre los Tyrants. A ver. Joder, es guapo. Bueno, en este momento los demonios del mundo están luchando en una guerra, de hecho. Joder, es guapo dibujo. Están intentando reemplazar al antiguo rey de los monstruos, Omnicron. Una poderosa que fue derrotada hace milenios. Durante siglos, así todos los demonios han estado compitiendo para ser reconocidos como el nuevo rey. ¿Comprendes? Esta es la razón de que los mundos sean tan miserables. Estamos atrapados en medio de una ridícula lucha de poder de monstruos. Espera, ¿han dicho 1000 años? ¿Cómo no han dado un rey aún? ¿Qué le toma tanto tiempo? Es que la cuestión nadie sabe. Y ante el ritmo, los humanos quizás no sobrevivan para ver el final de esta guerra. Sin embargo, una especie de Neshomones excepcionales ha comenzado a intentarse en las últimas décadas. Los llamamos los Titans. En el caso, en muchos sentidos, su poder de inteligencia se asemeja a la de Omnicron, aunque solo sea un poco. Nivalis es uno de ellos. Los Titans son un presagio. Es probable que una de esas bestias psicóticas eventualmente se convierta en el nuevo rey de los monstruos. Vale. Entonces los domadores tienen que domar a esos Titans para que no... Y eso es todo, en esencia. Los demonios salvajes aniquilando gente de sí, aplastando a los desesperados humanos en el proceso. Pero no te preocupes por esas cosas aún, mano. Tengo un trabajo muy importante para ti, así que por favor, quédate. Hola, mano. Tengo una petición bastante apremiante. Joder. ¡Ay! ¿Qué ocurre? Y de directo al punto. El orfanato está bajo ataque. ¿What?
¿Por qué? Ah, bueno, mire, ya nos dijeron antes, íbamos por... ¿Qué? ¿Pero por qué? Sus intenciones no importan. Debemos detenerlos de un modo u otro. Esto puede ser peligroso. Deberán formar equipo o cross y con Nora. No debería haber problemas, pero trabajáis juntos. Vale, por favor, tomaros un momento para prepararlo. Anda, vale, sí, siempre. Listo, que tal, ya de vuelta. Contamos contigo, chicos. Los chindonas te están esperando. Vale, aquí. No me den la torta, por favor. Vale, pues... Por aquí ya no hay nada. A ver si acabo la misión de ya que ya... No hay nada brillante por aquí. No. Mmm. Por aquí no hay nada. Nada progresante ni brille. Eso estaba antes. Pues no lo había visto, pero... Vaya, no era... No esperaba. Vale. Pues no queda intentar al... Un tag acaba con Omicron. Bueno. Vale. Pues... Chica, no me... No me iba grandero, ¿sabes, señora? Ay.
Vale, vale, me hago la ciudad, ya haré esa misión. Vale, vale. Vale, pues lo dejamos por aquí. Emma, guardar. Pues vale, gente. Pues por aquí, por hoy, el de Chomón. Vale, vale, ahora voy a hacer algo aquí de relax. Vale,